hermanos. Qué lindo poder estar aquí otro sábado para aprender más de Él. No sé si lo puedo mover, ¿está bien ahí? Bueno, en la mañana de hoy vamos a meditar en un versículo que se encuentra en el libro de Cantares. Les voy a pedir que lo busquemos. Cantares 2:15. Este primer versículo lo voy a leer yo para romper el hielo, pero después le voy a ir pidiendo a ustedes que vayan participando, haciendo algunas lecturas. Cuando lo leo. Cantares 2:15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Nuestras viñas están en cierne significa nuestras viñas están en flor. Estamos prontos a cosechar y se está metiendo un animal que quiere arruinar la cosecha. Ustedes saben que, bueno, para los que no me conocen, yo me crié en un pueblito muy chiquito en Entre Ríos, donde la actividad económica es la ganadería y la agricultura. Y crecer escuchando hablar sobre los problemas que trae la cosecha, las inclemencias del tiempo o las plagas, y hay que fumigar, es bastante común. Y para el pueblo de Israel también era común, y había que cuidar los viñedos, había que cuidar los campos que estaban sembrados. Y yo me imagino que en esa época, como ahora, se ponían ciertos vallados que dificultaban que los animales se metan y hagan destrozos y que se coman las frutas. Pero había un problema que al parecer era pequeñito, pero que causaba grandes problemas, que eran las zorritas, grandes o chicas, las zorritas pequeñas. ¿Por qué será que era tan difícil que no entraran las zorras pequeñas? Me imagino que habrán hecho sus vallas, sus cercos, pero no eran herméticos y habían agujeritos pequeñitos por donde un animal grande no entraba, pero un animal pequeño se le hacía fácil la entrada. Con este pensamiento les quiero contar una cosa. Un deportista, hace un tiempo atrás, decidió por voluntad propia recorrer todo su país caminando. Lo anunció como un proyecto personal para conocer bien el país y para fomentar el turismo, hacer todo su país caminando. De esto se enteraron los medios de comunicación y lo iban siguiendo en su travesía. Y cuando terminó de realizar este viaje, de recorrer todo su país, obviamente lo felicitaron y le hicieron una entrevista. Y la periodista tenía muchas incógnitas porque era algo que nadie había hecho antes. Le quiso preguntar algunas cosas y le dijo: seguramente que lo peor de lo peor habrá sido caminar todo empapado, en alguna tormenta, con lluvia, con viento. Ese habrá sido el momento en el que querías desistir, ¿no es cierto? No, dijo el deportista. Ese no era el peor momento. Entonces seguramente cuando hacía un calor sofocante, cuando estabas caminando al rayo del sol, todo transpirado, agotado, ¿ahí habrás querido dejar? No, tampoco eran esos los peores momentos. ¿Sabés cuáles eran los peores momentos? Sí, dijo la periodista, por supuesto. Cuando yo voy caminando, me resulta, a veces no puedo ir por la ruta que ya está trazada, a veces tengo que tomar algún atajo y según el camino, a veces se hace difícil caminar sin que se metan pequeñas piedritas en el zapato. Y en un principio no les di importancia y seguía caminando, pero a medida que avanzaba, esas pequeñas piedritas me iban generando ampollas y me iban lastimando el pie, a tal punto que tenía que detenerme y no caminar porque me dolía caminar. Entonces tenía que sacarme el calzado, las medias, limpiarme bien, ponerme algún vendaje, y eso era lo que más me detenía, porque en un principio no le daba importancia y me lastimé mucho, y hubo días en los que no podía caminar porque tenía los pies heridos. Entonces
eso me llevó a darme cuenta que si quería culminar en tiempo esta travesía, cada vez que sentía que se metía una piedrita, por más pequeña que sea, tenía que detener la marcha, sacarme las zapatillas, las medias, asegurarme de limpiarme bien, que nada me lastime y así poder seguir andando. En lo que quiero que reflexionemos hoy es que nosotros lamentablemente ya somos seres pecadores, concebidos en pecado y con maldad en nosotros. A veces en esta condición se nos hace muy difícil ponerle el nombre que lleva el pecado. A veces hay pequeñas cosas que consideramos como no peligrosas, como forma de nuestra forma de ser, no importantes, y dejamos que entren en nosotros. Y como no las consideramos peligrosas, como no las consideramos pecado, no le damos el trato que eso requiere, que eso necesita. Y cuando nos queremos dar cuenta, esa pequeña piedrita que se metió o esa pequeña zorrita que se metió en el cultivo generó un destrozo total en nuestra vida espiritual. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, ninguno de los que estamos acá nos dedicamos a cultivar nada, ¿no? Cada uno tiene su trabajo y tal vez muy alejado de lo que es el campo, pero todos como cristianos tenemos frutos que debemos cultivar y cuidar. ¿Alguien tiene alguna idea cuál pueden ser esos frutos? Están en Gálatas 5:22. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, los invito a que busquemos Gálatas 5:22. Sí, Dani. Espera un poquito que te da el micrófono Javi. Gracias. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Y 23 también, perdón. Mansedumbre, dominio propio, contra estas virtudes no hay ley. Muchas gracias. Estos son los frutos que como cristianos nosotros debemos cuidar de las pequeñas zorras, de las zorritas chiquitas que quieren devorarlos, que quieren comerlos, que quieren destruirlo. Y en el día de hoy, si bien hay 9 frutos, vamos a enfocarnos en 4 pequeñas zorritas que quieren comer algunos de estos frutos. Y vamos a comenzar con la primer zorrita, la zorrita de la negatividad, de la tristeza o de la depresión. Nosotros en la Biblia podemos encontrar un montón de historias donde hubo personajes que han pasado por momentos de tristeza, por momentos de angustia, por pérdidas de algún ser querido, que los han afectado. Y lamentablemente no era el deseo de Dios cuando creó el mundo que nosotros tengamos que atravesar por estas situaciones. Para nada, pero lamentablemente es la realidad que nos toca vivir en este momento. Y que seamos hijos de Dios, tenemos que saber que eso no significa que nunca nos va a pasar nada malo. Ahora vamos a ver algunos personajes, pero muy rápidamente, que les ha tocado afrontar distintos momentos de tristeza extrema. Depresión no lo menciona la Biblia, la palabra, pero por una cuestión de que todavía no estaba diagnosticado, pero sí aparece como angustia al punto de querer morir. Y vamos a ver, por ejemplo, tenemos el caso de Noemí, la suegra de Ruth. Noemí era una mujer que se tuvo que ir de su país, que tuvo que ser una forastera, con lo que eso implica, el destierro de tu casa, de tus seres queridos. Se le murió el marido y se le murieron los 2 hijos. Tanto la marcó esta situación que decidió cambiarse el nombre. Estaba tan triste que se cambió de Noemí, que significa dulce, a Mara, que significa amarga. Su vida ya no iba a ser la misma. Jonás también tuvo una tristeza muy grande. Jonás, cuando predicó en Nínive y se sentó debajo de esa enramada a la sombra y quería ver la destrucción y no sucedió,
La Biblia cuenta en Jonás 4 que se sintió con una tristeza profunda. Lo tenemos a Elías también, cuando en el Monte Carmelo tuvo ese encuentro con los profetas de Baal y se armaron como 2 equipos de Dios y Baal, y se pidió que se prenda cada uno de esos sacrificios y cayó fuego del cielo y el altar de Dios demostró que Él era el verdadero Dios, se prendió fuego. En vez de que todo sea más fácil ahora para Elías, seguía teniendo dificultades porque la reina ahora lo estaba buscando para matar y ya estaba agotado Elías. Sentía que estaba en un punto en el que no tenía más fuerza para seguir luchando y estaba totalmente deprimido. Tenemos también rápidamente la vida de Job, cuando le tocó afrontar tantas angustias, pérdidas. También lo vemos que él estuvo muy triste. Jeremías, el profeta llorón, otro que jamás ni siquiera hubiese querido vivir, en algún momento lo dice: ¿para qué nací? Para sufrir. También tenemos el caso de Judas, el discípulo que entregó a Jesús, que tuvo una tristeza muy profunda, pero que en ese momento se dejó llevar por esa emoción y terminó con su vida. También le pasó a Jesús, cuando le dijo a sus discípulos en Mateo 26 que estaba tan triste que deseaba morir antes de ir a orar al Monte de los Olivos. No es ajeno a nosotros, nos pasa, sentimos esa tristeza y ese dolor. Quiero que veamos un caso en particular, el de David. David, ustedes saben que tuvo una vida un poco difícil, complicada. Desde que fue ungido para ser el futuro rey, el rey Saúl lo persiguió porque lo veía como una amenaza y lo quiso matar cada vez que pudo. Cuando David ya fue rey, tuvo dificultades también. Se casó con quien no debería haberse casado, se le murieron hijos, sus hijos conspiraban contra él, hubo casos de abuso en su familia y todo eso él lo veía como una consecuencia directa de sus malas acciones. Y si levantamos cualquier versículo de Salmos 38, cualquiera al azar, vamos a ver lo triste que él se sentía, porque todo el capítulo habla de eso, es la oración de un penitente. Salmos 38, 4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Él también la estaba pasando muy mal. Pero si damos vuelta a la página en la Biblia, como a veces nos toca en la vida dar vuelta a la página, encontramos en el Salmo 42 algo que hizo la diferencia en esta situación que él estaba viviendo. Salmos 42, versículo 11. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, ahí va el micrófono. Betty. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Amén, gracias. Qué hermoso versículo. Él se está preguntando, ¿por qué me tengo que sentir así de mal? Yo no estoy solo, no tengo que luchar con toda esta carga solo. ¿Quién es mi salvación? ¿Quién es mi refugio? ¿En quién tengo que esperar? En Dios, que es mi Salvador. Y vuelvo a decir, no era el deseo de Dios que vivamos momentos tristes, momentos de negatividad, de depresión, de angustia. Pero así como David pudo clamar a Dios y pedirle socorro y ayuda, nosotros debemos hacer lo mismo y así espantar a la zorrita de la negatividad que le encanta comer el fruto del gozo. Si nosotros queremos vivir gozosos, tenemos que estar atentos con esta zorrita, porque hay veces que tal vez no se nos murió ningún ser querido, tal vez no nos pasó nada malo, pero por ahí hay una idea negativa en nuestra mente que le damos vuelta todo el día y eso hace que hasta nuestro espíritu se entristezca, que nos sentamos mal y llega el punto en que uno dice, pero
no puedo seguir así. Tengo que pedirle a Dios ayuda, porque esto que me está pasando en este momento es la zorrita de la negatividad que se está comiendo el fruto del gozo. Y yo tengo que cuidar este fruto. Vamos a conocer a otra zorrita. A esta zorrita le gusta muchísimo comer el fruto de la templanza. ¿Alguien sabe lo que significa templanza? Es una palabra poco usada y tal vez poco puesta en práctica también. La templanza es la moderación. Moderación en lo que hacemos, ¿sí? A esta zorrita, como no es nada moderada, como no es nada templante, le encanta comer este fruto por toneladas. Y hay algo que nosotros tenemos como un don de Dios. Y esta zorrita es la zorrita del descuido de los dones que Dios nos da. Todos los que estamos acá sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de dones. Es algo que Dios nos da, es un regalo. A veces los podemos llevar al ámbito, no sé, lo digo de la música, de la predicación, del canto, de la sanación. Pero hay un don común que todos los que estamos acá tenemos, que es el don de la vida, ¿sí? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Sí, Claudia. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gracias. Nuestro cuerpo es ¿de quién? De Dios, es templo del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, vamos a tener que rendir cuentas ante Dios, porque es algo que es de Dios. Lo que entra por nuestra mente, lo que Elena de White llama las avenidas que van al alma, lo que vemos en la tele, en el celular, de lo que se alimenta nuestra mente, lo que oímos con la música que escuchamos, todo eso influye en el templo que es nuestro cuerpo. Pero no es solamente lo que está acá, sino el estuche, lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, qué comemos o qué no comemos, cuántas horas al día descansamos mucho, nos pasamos para un lado o nos pasamos para el otro, no tenemos moderación y dormimos 2 horas diarias. Nos esforzamos demasiado en el trabajo al punto de que terminamos enfermándonos o somos unos haraganes que no quieren trabajar. ¿Entienden lo que digo? Todo es con moderación. Todo lo que nosotros tengamos que hacer para cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo, con moderación. Otro don que todos los que estamos acá presentes tenemos y que nadie tiene ni un minuto de más ni de menos, son las 24 horas que tiene cada día. ¿Entienden? Todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Qué hacemos con ese tiempo que Dios nos regala por día? ¿Cómo lo administramos? ¿Cómo lo cuidamos? Vamos a buscar Romanos 14, 7 y 8. El que lo tenga puede levantar la mano. Sí, María, acá adelante. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Este versículo es hermoso. Así que si vivimos o si morimos, del Señor somos. El tiempo es vida, no vivimos para nosotros mismos, dice este versículo, sino para aquel que vivió, murió y resucitó para nuestra salvación. Así que nosotros ya no tenemos que vivir para nuestros propios propósitos, sino para los propósitos que Dios tiene para nuestra vida.
Y ahora viene una pregunta incómoda, pero que es absolutamente personal y que quiero que ustedes mediten un poco, y si quieren meditar mucho más tiempo después, bienvenido sea. ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a cumplir los propósitos que Dios tiene para ti? ¿Cuánto tiempo de tu vida va destinado a los propósitos que Dios tiene para ti en el día a día? Si bien tenemos que ser prudentes y tenemos que ser cuidadosos con el tiempo que tenemos, sabemos que tenemos responsabilidades, ¿no?, que cumplir, familia que atender, trabajo al que tenemos que asistir, pero también hay una prioridad muy importante, que es la que nosotros debemos cuidar con la moderación, con la templanza. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Y de ese tiempo, ¿qué tiempo le estamos dando a Dios para que obre en nuestra vida? Vamos a pasar con otra zorrita más. Esta pequeña zorra es la zorra de la venganza. A la zorra de la venganza le gusta comerse rebanadas frías de mansedumbre y de paz. Le encantan estos dos frutos. Se los devora cada vez que puede. ¿Dios quiere que seamos vengativos o que seamos mansos, que tengamos paz? Para algunos puede ser fácil cultivar este fruto, pero para otros puede ser muy difícil ser manso y pacífico. En la Biblia tenemos en Jueces, se los voy a contar yo, porque son 2 capítulos muy largos. Pero tenemos una historia de venganza en Jueces 14, capítulo 14 y 15, pero se los voy a contar rápidamente. En el libro de Jueces tenemos la historia de alguien que era apartado para Dios, un nazareo que era Sansón, conocido como el más fuerte físicamente en la Biblia. Y si bien Sansón tenía un propósito que cumplir, él decidió hacer otras cosas. Y conocemos en esta historia que él se enamoró perdidamente de una chica filistea. Y cuando fue a hablar con su familia para pedirle por favor que accedan a esta unión, la familia le dice, pero ¿cómo? ¿No hay más mujeres israelitas en las que vos podrías fijarte? Pero Sansón estaba enceguecido, con la cabeza dura, y no quería pensar en nadie más que en esa chica, y solo quería esa chica. Entonces, después de insistir mucho, los padres accedieron. Una de las veces que él la va a visitar, cuenta la Biblia que se encuentra con un león, y el león lo quiere atacar, pero Sansón lo termina matando al león. En una segunda visita a la casa de esta chica, va con los padres ya para disponer del banquete de la unión, ¿sí?, como para la fiesta de bodas. Cuando se acercaban al lugar donde Sansón había visto a este león y se acordaba que lo había matado, tuvo la curiosidad de ver cómo estaba el cadáver del león. Entonces dice la Biblia que se aparta del camino donde iban sus padres y va a mirar. Cuando se acerca ve que adentro del león se había formado un panal. Y hace todo lo que los judíos no tendrían que haber hecho, que era acercarse a un cadáver, tocarlo y mucho menos comer lo que había dentro de ese. Bueno, ahí vemos cómo estaba Sansón en cuanto a su vida espiritual. Sale de ahí y llega al banquete. Y en el banquete hace una especie de travesura, un acertijo, el cual era imposible que los que estaban en el banquete supieran la respuesta, porque estaba relacionado con la historia que él había vivido en privado con este león. Nadie lo sabía, ni sus padres. Y el acertijo consistía en que si los filisteos no lo adivinaban, le tenían que dar a él 30 vestidos de fiesta, y si los filisteos lo adivinaban, él tenía que pagar lo mismo. El tema es que los filisteos se dieron cuenta que era imposible resolverlo y fueron a amenazar a la novia, a decirle, si vos no me conseguís la respuesta de este acertijo, vos y tu papá van a morir. Entonces la novia, llorando, dice que por 7 días, lo que duró el banquete, estuvo triste y llorando y pidiéndole a Sansón que le dé la respuesta, hasta que lo consiguió.
va, le cuenta a los filisteos le dan la respuesta a Sansón y Sansón se enoja muchísimo, muchísimo. Tal es el punto que se enoja, va y mata a 30 hombres, le saca su ropa y se los da como forma de pago y se va furioso. Pasados los días, Sansón se calma, dice que vuelve a querer visitar a su novia y cuando llega a la casa lo atiende el padre y el padre le dice: ¿qué haces por acá, Sansón? Yo pensé que no te iba a ver nunca más. No, vengo porque quiero estar con mi novia. Y el padre le dice: yo entendí que vos la habías repudiado. Ahora no está más soltera, está casada con tu compañero. En la Biblia no dice quién era el compañero. Entonces Sansón se enojó muchísimo más. Y en el versículo 3 del capítulo 15 dice: ahora sí, no se vengan a quejar si les pasa algo. Si hubiese sido un italiano, le habría hecho esta seña. Vamos a leer que dice Jueces 3 al 5. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, Jueces, 15, del 3 al 5. Sí, Dalila, ahí llega el micrófono. Sansón le respondió: esta vez seré sin culpa, sin daño a los filisteos. Fue Sansón y cazó 300 zorras, trajo teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después encendió la tea y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. Así quemó las gavillas, el trigo que estaba en pie y hasta las viñas y olivares. ¿Hasta ahí? Muchas gracias. Justo, Sansón cazó zorritas, sí, cazó zorritas, pero no con el sentido en el que yo lo estoy diciendo ahora. Cazó zorritas para generar su venganza y quemar así todos los cultivos. ¿Vieron cómo es la venganza? Vos me hiciste, yo te hago. Vos me hiciste un poquitito, yo te hago más. Y el otro, igual. ¿Qué hicieron los filisteos cuando se dieron cuenta que detrás de la quemada de los campos estaba Sansón? Buscaron a la mujer y al padre, de la cual Sansón se había enamorado, y le hicieron lo mismo. Cuando Sansón se entera de esto, en el versículo 7 del capítulo 15, dice: ahora sí me voy a vengar. Lo de antes no era nada, lo que viene ahora es peor. Y se fue Sansón a esconderse en una cueva cerca de la tribu de Judá. A todo esto los filisteos dijeron: bueno, si ahora se va a armar Sansón para hacernos algo peor, nosotros tenemos que juntarnos, ser mucho más y de una vez por todas ponerle fin a todo esto. 1000 hombres se acamparon como una especie de ejército cerca de la tribu de Judá. Los pobrecitos que estaban viviendo en la tribu de Judá se asustaron porque dijeron: acá nos van a venir a matar a todos. Cuando se enteraron que estaban detrás de Sansón, que Sansón estaba escondido en esa tribu, fueron hasta la cueva donde Sansón estaba. Yo me imagino que habrán ido bastante asustados. Sansón, ¿estás acá adentro? Perdón que te molestemos, no, pero afuera hay como algunos filisteos que te están buscando y estaría buenísimo que arregles esto porque nosotros no queremos tener nada que ver. Estamos asustadísimos porque ellos están preparados para la guerra y nosotros no tenemos ejército. Y yo me imagino, Sansón ahí les pregunta en la Biblia, dice: ¿y ustedes me van a matar o solo me van a entregar con los filisteos? No, nosotros no te vamos a matar, nosotros vamos a hacer servicio de delivery, te vamos a llevar y listo, no queremos nada que ver. Bueno, está bien, dijo Sansón, átenme. Lo ataron con sogas, lo sacaron de la cueva. Dice que cuando estaba camino hacia los filisteos, con una fuerza increíble, Sansón rompe las cuerdas y en un acto de improvisación ve lo que encuentra en el piso, que era la quijada, el hueso de un asno que había muerto, y agarra ese hueso y como si fuera una espada o una ametralladora de hoy, no sé, pero mata a 1000 hombres. Miren en lo que terminó esta situación. ¿Acaso es buena la venganza? Lo sabemos en la teoría. No, no es buena la venganza, para nada. Lo vemos en la tele, lo vemos en un montón de situaciones donde la violencia genera más violencia. Vos me hiciste, yo te hago el doble. Y es algo de nunca acabar.
Dios habla sobre la venganza en Romanos 12, 19. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, Romanos 12, 19. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a la venganza? ¿Debemos vengarnos o no debemos vengarnos? Si actuaron injustamente con nosotros, ¿qué debemos hacer? Romanos 12, 19. ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Sí, Zeus, ahí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gracias. Mía es la venganza. Y aquellos que nos cuesta cultivar el fruto de la mansedumbre y de la paz, tenemos que tener presente esto. No dejar que estas zorritas vengan a comerlo, sino que saber que la venganza es de Dios. Nunca puede ser por nuestras propias manos. Tenemos que pedir con mucho fervor y tenemos que rogarle a Dios que nos ayude, que a veces el hecho de ser iracundos, de enojarnos o de querer vengarnos, no es algo de nuestra forma de ser, no es algo con lo que nacemos y bueno, somos así. No somos así. Eso es pecado y nosotros debemos darle el nombre que corresponde y tratar de que esos frutos de la mansedumbre y de la paz no escaseen en nuestra vida espiritual. Y por último, vamos a conocer la última zorrita. Esta zorrita es la zorrita del descuido de nuestra vida espiritual. Esta zorrita le encanta comer el fruto de la fe. Lo devora y no deja nada de fe. Vamos a buscar Lamentaciones 5, 17 al 18. Sí, Lamentaciones 5, 17 al 18. Lauti levantó la mano. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Otra vez las zorras. Estas zorras estaban caminando por el monte de Sión. ¿Ustedes saben cuál era geográficamente el monte de Sión? Obviamente era un monte que estaba en la ciudad de Jerusalén y ahí estaba construido el templo de Jerusalén. Era para el pueblo de Israel un lugar que representaba la casa de Dios, lo sagrado, representaba la gloria de Israel. Era un símbolo de una fortaleza, ¿sí?, que ellos tenían cuando en cualquier punto de la ciudad elevaban la vista, podían ver el monte de Sión. Y ahora estaba como el monte de Sión, asolado, destruido. Me imagino cuando alguna construcción se destruyó y pasaron muchos años y empieza a crecer la vegetación y empiezan a aparecer animales, que está completamente abandonado. El monte de Sión lo encontramos nuevamente en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, 22, que habla que el monte de Sión es nuestra vida espiritual, hoy por hoy. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Después de estos 10 días que tuvimos de oración, de poner en primer lugar a Dios, ¿cómo quedó nuestro culto personal, nuestro culto diario? Empezamos a levantar estos muros, empezamos a desmalezar, a atrapar esas pequeñas zorras que quieren destrozar todo, ¿o sigue desolado y abandonado? Es muy importante que nosotros nos ocupemos en estos asuntos que parecen pequeños e insignificantes,
pero que en realidad causan un mal terrible en nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar estos dones que Dios nos ha dado, estos frutos del Espíritu, los tenemos que preservar, que alejar a todas esas pequeñas zorritas que se quieren meter a comer estos frutos. Y como me pasaba cuando era chica y convivía con la gente que se dedicaba a cultivar, el trabajo de una persona que se dedica a cultivar en el campo es todo el tiempo, ¿sí? Siempre tienen que estar atentos, no es que cumplen 8 horas diarias y se vuelven a su casa a hacer otra cosa. Están todo el tiempo pensando que si hay sequía, que si hay demasiada agua, que si vino tal plaga o hay animales dando vuelta. Es un trabajo constante, continuo y diario. Y así debería ser el trabajo que nosotros tenemos en el cultivo de nuestros frutos espirituales. Es constante y diario. No un ratito cuando me levanto o cuando me voy a acostar o el tiempo que le dedico el sábado a venir a la iglesia. Tenemos que preocuparnos en nuestra salvación. Y como versículo final, quiero compartir con ustedes Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Puede parecer muy difícil, ¿no? En base a todo lo que estamos viviendo hoy, tratar de cumplir con tantas cosas que Dios nos pide y con tantas tentaciones o con tanto pecado a nuestro alrededor, a veces parece que es una cuesta arriba imposible de lograr. Pero lo maravilloso que encontramos en la Biblia, a veces no nos tenemos que quedar solo con un versículo, sino seguir leyendo un poquitito más. Cuando Dios nos pide algo, inmediatamente nos dice que nos va a ayudar. Inmediatamente nos dice cómo nos va a ayudar. En Filipenses 2, 12 y 13 vemos esto que les estoy contando. La segunda parte del versículo 12 dice: ocupaos, ocúpense, hagan algo, no se queden sentados. Si no hacen nada, no va a haber milagro. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos míos, no estamos solos. Si nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, con la debida importancia que requiere, Dios nos va a ayudar y nos va a decir cómo hacerlo y nos va a dar la solución. Que Dios los bendiga. Feliz sábado. Para finalizar con nuestra reunión de esta mañana, vamos a entonar el himno 248, Que mi vida entera esté. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. De toda mi maldad de maldad, ríndote
tiempo todo esté. Inminente su poder, pueda emplearlos en tu amor. Lávame en la sangre del Señor, del Salvador. Límpiame de toda mi maldad, de mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana a través de tu palabra hemos escuchado un montón de textos que hacen que en este momento, en este preciso instante, querramos hacer tu voluntad. Yo quiero hacerla. Estoy seguro que cada uno de mis hermanos que ha escuchado el tema de hoy quiere hacer tu voluntad, quiere entregarte su vida. Señor, te pedimos que inundes nuestro corazón para que podamos hacerlo. Te pedimos que tú seas quien dirija cada segundo, cada minuto de nuestra vida para que podamos hacer y ser fieles hijos tuyos. Te pedimos que este día sea un día de decisiones, porque vienes pronto a buscarnos y queremos irnos contigo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Justos guarden su divino amor hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil, labra y solo una grey. Usos guarden su divino amor en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Nos conserven paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil, labra y solo una grey. Osos guarden su divino amor, que os conduzca su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil, labra y solo una grey. Dios
os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá